Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la presentación a las 7:05, hora Perú. Bien, damos inicio a la presentación. Buenas noches con todos los presentes. Este es al primer webinar Connection NACE Student Perú, organizado por NACE Lima Perú Section y APICOR, y los capítulos estudiantiles de Universidad Nacional de Ingeniería y de la Universidad de Piura. En esta oportunidad, el tema a presentar es corrosión e integridad en el marco de la economía circular por la ingeniera Mónica Hernández. La ingeniera tiene 17 años de experiencia en la industria del petróleo y el gas en áreas como selección de materiales, gestión de corrosión e integridad. Es ingeniera metalúrgica y de materiales, presidenta y CEO de Infinity Grow Corporation, ingeniero senior de corrosión e integridad. Bien, ingeniera, le doy el pase para que podamos empezar. Perfecto, Chile, muchas gracias. ¿Me escuchan bien, verdad? ¿Sí me escuchan, Chile? Sí, se escucha, ingeniera. Perfecto, listo. Vamos a empezar. Muchísimas gracias por acompañarme esta noche. Acá es un poquito más temprano. Yo estoy en Canadá, son 2 horas de diferencia. Y si hay personas de otros lados que tengan diferentes usos horarios, bueno, feliz tarde o noche o día, según donde estén. Como dice Shirley, vamos a hablar un poquito de corrosión e integridad en el marco de una economía circular. Este paper lo escribimos con Carlos Arroyave, él es mi co-author, para poder hacer esta presentación, este paper. Al final de la presentación yo les voy a dar el número el número de NACE de paper que se puede descargar del sitio de NACE. Cuando nosotros escribimos este papel, la idea era que presentáramos en la NACE, en la conferencia de NACE bueno, inicialmente estaba programada para marzo, luego la traspasaron para junio y finalmente hace unas pocas semanas la cancelaron para el 2020 por toda la coyuntura en la que estamos mundialmente con el virus y todo lo demás, las restricciones de viaje, etcétera. Entonces ustedes van a ser realmente el primer público que la escuche y van a ser el primer público que la escuche en español. Entonces espero que les guste, espero que disfrutemos estos momentos juntos. Yo normalmente mis conferencias me gusta hacerlas muy interactivas, me gusta que participe mucho la gente, pero pues sin embargo vamos a tratar de que si ustedes tienen preguntas, las hagan a través de la ventanita de diálogo y las niñas que están haciendo, las organizadoras del evento, que muy cordialmente me han asistido en todo lo tecnológico y todo lo que pertiene a toda la logística, ellas me van a dejar saber para que yo pueda contestar preguntas. Si ustedes tienen preguntas en el momento, las hacen a través de la ventanita de diálogo. Si no, al final de la charla vamos a dejar un tiempo para hacer preguntas también. Entonces, no voy a comenzar antes de decir muchas gracias a la sección de NACE International Perú y a la NACE Uni Student. Y muchas gracias a la ingeniera Caterine, con quien me conocimiento desde hace bastante tiempo y hemos pasado a través de bastantes cosas en nuestra vida profesional bastante similares. Okay, bueno, sin más demora, vamos a comenzar las discusiones de hoy. ¿Qué es lo que vamos a ver a grosso modo? Vamos a ver vamos a hablar de la introducción,
cuál es la diferencia entre una economía lineal versus una economía circular, cuáles son las oportunidades que nos trae una economía circular, qué herramientas como ingenieros podemos utilizar nosotros y qué herramientas como ingenieros de corrosión más específicamente estamos proponiéndoles con Carlos en este paper para poder darnos una idea de qué podemos hacer. Vamos a concluir y finalmente, como dije, vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Esta charla, como les venía diciendo, estuvo diseñada originalmente para presentarse en la plataforma de NACE. Durante estas plataformas normalmente el tiempo de participación son 25 minutos, 30 minutos a lo máximo. Entonces, yo la he modificado un poco para tener un poquito más de tiempo con ustedes. Y me imagino que van a haber bastantes preguntas y vamos a hacerlo bien interactivo. Entonces, espero que nos demoremos entre 30 a 45 minutos, dependiendo de qué tanta participación tengamos. Entonces, si esto les parece bien, vamos a continuar. Introducción. La primera evaluación de corrosión empezó a hacerse hacia los años 1949. La primerita evaluación de corrosión fue mandatada por el Congreso de los Estados Unidos. Esta evaluación de corrosión la dirigió el señor Herbert Woolley, y como resultado se dieron cuenta que el costo asociado con la corrosión, y aquí yo estoy hablando de costos directos, era aproximadamente $5.000 millones para ese año, solamente en los Estados Unidos, una cifra que es bastante grande si nos ponemos a pensar el tiempo en el que esto ocurrió. De ahí en adelante han habido bastantes estudios de corrosión independientes, han habido estudios de corrosión, sobre todo liderados por la NACE. El último estudio de corrosión se llamó Impact Study. Ese estudio de corrosión se concluyó en el 2016, está público, ustedes todos lo pueden acceder si entran al sitio web de la NACE y typean Impact Study. En ese estudio de corrosión no se tomó solamente valores de Estados Unidos, sino de diferentes sectores en diferentes áreas del globo. Y las cifras que nos mostraron fueron bastante grandes. Y yo no creo que esto sea, hemos venido hablando de esto desde el 2016-17, así que yo no creo que esto sea nada nuevo para ustedes, pero sin embargo lo repito acá porque es de una importancia grande. El equivalente al gasto de corrosión a nivel mundial es aproximadamente el 3.4% del PIB mundial. Eso con cálculos del 2013. Y en cifras, eso equivale más o menos a 2.5 trillones de dólares. Entonces yo me dije, bueno, ¿cómo poder hacer esa equivalencia? ¿Cómo se puede uno imaginar semejante cantidad de dinero? Resulta que el 2.5 trillones de dólares es más o menos el Producto Interno Bruto de un país como India o de un país como Reino Unido, aproximadamente. Eso nos da en escala de proporción cuánto estamos gastando en corrosión. Todos los sectores son afectados por la corrosión. Algunos de los más afectados por tal vez el tipo de usos que les damos, obviamente son el oil and gas, también están los de transporte marítimo, pero sin embargo cosas como el día a día, nuestras carreteras, nuestros gasoductos, nuestros oleoductos, nuestras infraestructuras, absolutamente todo, incluyendo industrias como las farmacéuticas y de alimentos, están siendo afectadas por la corrosión en este mismo instante. Incluso ha habido casos que yo no sé si algunos de ustedes están o han escuchado, como el de Flint, que fue un incidente bastante serio que ocurrió en Estados Unidos, en donde una de las tuberías que alimenta de agua potable la ciudad por unas decisiones
ahora que han salido las investigaciones, los resultados de las investigaciones, hubo varias fallas de tipo leadership y quien tomó decisiones que no fueron las exactamente correctas en su momento. Y una población entera de una ciudad que se llama Flint se contaminó con plomo. Y todavía las secuelas de dichas contaminaciones afectan a los habitantes y a los descendientes de esta gente que estuvo en esta tragedia. Entonces, no solamente estamos hablando de que se corroe, se cae, se daña, sino estamos hablando de que afecta vidas de personas y que afecta otro tipo de cosas. Nos sentamos a hablar con Carlos y dijimos, bueno, el problema no solamente es la productividad, no solamente es que no estamos dando lo mejor de nuestra profesión, sino que también estamos dañando el planeta, porque todos estos residuos corrosivos, todos estos produce contaminación. Y de aquí salió la motivación de escribir esta charla que les voy a compartir. Les voy a mostrar algunos conceptos que marcan un modelo nuevo que podríamos pensar que nos ayudaría a contribuir para crear menos residuos y al mismo tiempo incrementar la vida de los productos, ser más eficientes. Esta imagen la puse acá porque a mí me gusta mucho el mar, la playa, es algo que me parece muy, muy bonito, me trae mucha paz. Y ahora estábamos escuchando ayer en las noticias justamente que dado pues la coyuntura en la que estamos con el COVID, todo el confinamiento social, la parada de plantas de producción industrial, por primera vez después de más de 50 años desde China, se pudo ver el monte Everest, lo que es algo muy, muy, muy significativo, que finalmente es algo muy productivo para el planeta en ese momento. Sin embargo, hay otro tipo de cosas que también están pasando ahorita y ya les voy a compartir un poquito de eso. Entonces, en ese momento nos empezamos a preguntar con Carlos, y estoy todavía hablando de la motivación de por qué quisimos escribir esto, y es porque no es la obligación de otras personas. Todos yo creo que tenemos un poquito de responsabilidad social como humanos, como profesionales, y afortunadamente tenemos una profesión que nos permite tener injerencia y tener esta gran responsabilidad y poder compartir y tener injerencia y poder de alguna manera influenciar las decisiones que se toman de la parte de ingeniería. ¿Cómo se puede contribuir para que dejemos un mundo mejor? Esta era la parte negativa que les quería compartir. La parte positiva, bueno, menos contaminación, se puede ver el monte Everest. La parte negativa es que estamos haciendo uso grande, diario, de muchísimos productos de un único uso, y la disposición de estos no es la mejor. El año pasado, el World Economic Forum publicó unos resultados y decían que más o menos para el año 2050 los océanos podrían contener más plásticos que peces. O sea, eso era antes de todo esto, el COVID, y antes de todo este momento coyuntural en el que estamos pasando como raza humana. Entonces yo me pregunto si esto lo publicaron el año pasado, antes de que pasaran a cuánto habrá crecido ese número, qué significación tendrá ahora este impacto que tenemos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que nuestras decisiones nos van a afectar a largo plazo. A medida que vaya yo hablando de todo esto que les voy a hablar esta noche, quisiera invitarlos a que piensen de las opciones que les voy a dar, y ustedes se hagan esa pregunta como individuos: ¿cómo se podría contribuir desde el punto de vista
personal y profesional, como ingenieros, como personas, para que las futuras generaciones o para que de pronto el planeta mismo esté en una mejor posición o al menos no esté en una peor de la que ya está. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta la pueden hacer a través de la box de diálogo y las niñas que están haciendo la organización me pueden dejar saber para que yo conteste. Ok, perfecto. Vamos a seguir. Concepto de economía lineal. ¿Qué es la economía lineal? Es la que siempre hemos conocido. Tomamos los recursos, los procesamos, los producimos, los utilizamos y luego los desechamos. Eso es en básico bien corto, es bien sustantivo. Eso es lo que es tomar, hacer y sacar residuos. ¿Qué es lo que nos trae este tipo de economía? ¿Cuál es uno de los problemas que nos acarrea? Uno de los mayores problemas es el agotamiento de las materias primas. ¿Por qué? Porque muchos de estos recursos no son renovables. Muchos de estos recursos, por ejemplo, el órea de hierro, los otros minerales, el agua, etcétera, son cosas que tienen sí hay muchos en la faz de la Tierra, pero no están, no se pueden renovar, tienen una cantidad limitada. ¿Y qué pasa cuando se agoten estas materias primas? ¿Cómo vamos a poder continuar nosotros a producir? Entonces, el aumento acelerado de este consumo hace que obviamente el precio aumente, haya muchísima más demanda y estamos al borde del desgaste, por decirlo de alguna manera, de algunos de estos recursos. Este en general es prácticamente uno que nos toca bastante. Bueno, yo como ingeniera metalúrgica, no sé cuánta gente de metalurgia haya, pero pues para las personas que estén en este tipo de industria, esto es bastante apropiado. Esto es un poquito de la producción del acero. Entonces, es un resumen, no está muy actualizado, sin embargo, las cifras son bastante impresionantes. Para producir 206 millones de toneladas de acero, se necesitan 126 de mineral de hierro, 121 de chatarra, un poco de carbón, caliza, aditivos, combustibles, es decir, 357 millones de toneladas. ¿Y eso qué produce? 206 de acero bruto, sí, produce una cantidad de residuos sólidos y de gases, que es casi equivalente. Además de esto, produce entre 80 y 100 millones de metros cúbicos de agua contaminada. ¿Para dónde van todos estos residuos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo los estamos utilizando? En otro contexto, por ejemplo, en el 1950, ¿se recuerdan que les dije que el primer estudio de corrosión fue en 1949? Bueno, aproximadamente en 1950, el consumo global de acero eran 189 millones de toneladas. Global. En el año 2016, solamente en India, se requerían 82, es decir, un poquitico menos de la mitad de lo que se utilizaba unos años atrás. En el año 2017, la demanda global de acero era casi 1.700 millones de toneladas. Esto nos da una idea de la proporción de cómo han crecido las cosas, de cómo ha crecido la demanda. Y si ustedes hacen las matemáticas rápido de que se necesitan estas millones de toneladas de mineral de hierro para producir estas, y ahorita estamos requiriendo estas, realmente es un poquito preocupante. Perfecto, entonces ese era como el preámbulo, por qué quisimos hacerlo, qué es lo que estamos buscando mostrar.
A ver, yo miro por aquí a ver si no tengo mensajes todavía, no tenemos mensajes de los muchachos, perfecto. Entonces, les repito, economía lineal, fácil. Se toma, se hace la manufactura, se utiliza y se bota. Fácil. Eso era lo que hemos estado haciendo prácticamente hasta el momento. ¿Cuál es el concepto de economía circular? En vez de hacer este proceso tan simplístico, vamos a pensar un poquito en qué podemos hacer con esas cosas para mejorarlas. Entonces, ¿qué se hace? Se agarra la energía, el material, se refina, se manufacturan, se utiliza y llega el producto a su final de vida. Se puede tratar y llega el material al final de vida y sigue. La idea es que el ciclo, en vez de hacer esta loop grande, trate de hacer la loop más pequeña. Entonces, podremos reutilizarlo, podremos remanufacturarlo, podemos reciclarlo. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Para qué? Para reducir la importancia del ciclo exterior, que este ciclo exterior, que es donde gastamos más materias primas, más energía y el que es más costoso, podamos reducirlo y hacerlo más eficiente, más pequeño. Esto lo vamos a ver un poquito más en detalle en unas 2 diapositivas. Al principio se me olvidó decirles que cada diapositiva acá abajo tiene todo el pie de página de donde se sacaron estas fuentes. Entonces, es fácil de ir y mirar. Toda esta es información pública. Normalmente cuando Carlos y yo escribimos artículos lo hacemos de manera de que sea accesible para toda la gente, para que sea fácil poder ir y buscar un poquito algunas cosas de estas. Entonces, ¿qué nos da esto? Yo creo que esto nos da la oportunidad a los ingenieros para ponernos a sentar y decir qué herramientas podemos usar para mejorar la producción de una manera sostenible, qué herramientas podemos implementar para mejorar estos ciclos y que no tengamos que usar el ciclo más largo, que es el más costoso, el que gasta más energía, el que produce más desechos, sino que utilicemos un ciclo más corto. Entonces, finalmente, ¿qué es el concepto de economía circular? Es un ciclo sobre materiales que apoyan el desarrollo humano. ¿Pero por qué? ¿O cómo? ¿Cómo se hace eso? Aquí está un poquito mejor explicada y de una manera más fácil la misma diapositiva que ya vimos. Entonces, primero tendremos que cambiar nuestra mentalidad de que las cosas se botan. Bueno, en Latinoamérica es un poco diferente. En Norteamérica es mucha la cultura de que compramos y cuando esté dañado se bota en vez de reparar. Tenemos que construir con la mente de cuánto va a durar. ¿Queremos realmente que esta planta dure 20 años? ¿Queremos realmente que la tubería nos dure 10? ¿Queremos que este equipo sobre presión, qué es lo que vamos a hacer con este equipo después de que termine la vida útil de la planta? Eso es lo que queremos, que no solamente se piense en este ciclo de producción, sino qué va a pasar después de que ya no lo estemos utilizando. Se hace la sourcing, se manufactura, se vende y se empieza a utilizar. ¿Qué podemos hacer? Lo podemos reparar, lo podemos mejorar, entonces ya el loop se hace mucho más pequeño. Se puede reutilizar de otra manera. Este intercambiador de calor, por ejemplo, que estaba yo utilizando para hacer este proceso, lo podemos arreglar y lo podemos meter en otra área de la misma empresa. Podemos cambiar esta pressure relief device, podemos intercambiarlo con alguien más. Cuando ya se decide hacer el disposal, lo podemos revender, lo podríamos revender, lo podríamos remanufacturar, agregarle unas cosas, modificarlo de alguna manera, o podríamos reciclarlo. Estas son algunas de las preguntas que nos hacemos y que realmente esto es básicamente lo que es el modelo de economía circular, es integrar
todas las R's que son reparación, reutilización, reventa, remanufactura y recirculación dentro del ciclo de vida de los activos. A mí esto me parece muy interesante y yo espero que ustedes vean un poquito la importancia que esto tiene. Yo creo que estamos en una de las mejores oportunidades que como ingenieros hemos tenido en los 200 últimos 50 años, donde podemos relacionar realmente el mercado, los clientes y los recursos naturales. Realmente estamos en un tiempo histórico. Yo quisiera saber si algunos de ustedes ven la aplicación de esto en el día a día. ¿Tienen algunas nuevas ideas? La idea y si quisiera, algo que yo quisiera que sacáramos de este tiempo que estamos compartiendo durante esta charla el viernes a las 7 de la noche, es cómo lo puedo yo aplicar en mi día a día, qué ideas nuevas puedo tener, qué puedo hacer para implementar esto, qué se me ocurre que yo como ingeniero pueda hacer con esta información. Perfecto. Bueno, entonces eso es más o menos el modelo lineal versus el modelo circular. Si estuviéramos de frente a frente, yo les preguntaría si ustedes, si están conmigo, si ya los perdí, si estamos entendiendo, entonces háganme alguna señal de que si estamos, que si están conmigo en esto. A ver, vamos a ver acá. Todo ok, perfecto, están entendiendo, estamos claros. Excelente, listo, súper. Vamos a seguir con la... Ok, estas son algunas ideas que yo les quería compartir porque todo esto es muy bonito y suena muy... Aquí en Norteamérica le diríamos hippie y todo eso. Dirían los hippies de Vancouver, están muy bonitos con todo eso, pero yo ¿cómo le hago? Entonces yo quise traerles unos ejemplos prácticos de cosas que se están haciendo en este momento, que nos están ayudando y que nos invitan a pensar en eso. ¿Sí? Ingeniera, disculpe, hay una pregunta en el chat, no sé si usted la puede ver, de Hugo. A ver, dime. Suescun. La pregunta es, ¿la economía circular es también o hace parte de una política social progresista o puede adaptarse a lo neoliberal? Bueno, es mi práctica de que nosotros no hablemos ni de religión, ni de políticas, ni de coyunturas sociales en las conferencias. Sin embargo, que te voy a cambiar la pregunta un poco. ¿Es algo que se puede adaptar y que podríamos hacer? Todos, sí. Y la respuesta es, la voy a aclarar un poquito con las dos diapositivas que siguen. ¿Quién la podría utilizar? Todo mundo. Realmente, mira, te voy a dar un ejemplo. Yo estuve en enero en Cuba, antes de que pasara el coronavirus, afortunadamente, que pude estar allá. Y la gente allá tiene muy poco acceso a todo. Cosas simples y cosas tan sencillas y básicas que uno puede hacer en cualquier lado, para ellos son absolutamente tesoros. Y me pareció increíble, y no puse fotos de eso acá, pero realmente le sacan invención a todo. Las lámparas, por ejemplo, las coladeras viejas las ponen en las fixtures para hacer las lámparas en las casas. Entré a comer a un sitio y las sillas de las mesas estaban hechas de pedazos viejos de bicicletas. ¿Sí me entienden? Entonces es como yo no creo que tenga que ser de una tendencia o de otra, de una política o de otra. Simplemente somos gente que estamos viviendo en este planeta, y esta es una invitación para que cualquiera de nosotros empiece a decir sí se puede hacer. Y los ejemplos tal vez que les voy a mostrar ayuden a pensar en eso un poquito y aclarar esas cosas. Ahora ya no sé cómo quitar esto.
espero haber podido responder, aunque no respondí directamente la respuesta, haber dado un poquito de aclaración. Listo, entonces, ¿qué se está haciendo? Esta compañía, por ejemplo, es una compañía que se llama Full Cycle. Esta compañía agarra todos los residuos de industriales y de plástico, estoy hablando, perdón, industriales y de consumidores locales, y los procesan utilizando agua reciclada y construyen estos postecitos para hacer como cercas. También hacen mesas como las mesitas para el camping, también hacen otra cantidad, nada estructural, porque no le están adicionando nada al plástico, no le están dando un extra strength, no le están dando nada más al plástico, simplemente lo utilizan para algo que otras utilizarían madera o otro tipo de materiales. Esta empresa nació de una familia y una vez se dice, oiga, es que yo no tengo tiempo. Bueno, para que ustedes sepan, esta empresa es una empresa familiar. La muchacha tiene 5 niños. El esposo y ella dijeron, ¿qué podemos hacer para mejorar esto? Y empezaron a hacer esta empresa. Ellos llevan muy poquito en esta producción, aproximadamente un año en negocios, y ya al noviembre pasado ya han procesado 3 millones de kilogramos de plástico. Entonces es algo que uno dice, oiga, hay otras personas que están tomando iniciativas y están haciendo cosas y finalmente están haciendo un negocio. Sí, ya ellos tienen su empresa y están haciendo un negocio de esto. En algo que otramente o en otro momento hubiera estado yéndose a la disposición de la basura. Okay, esto salió ayer en las noticias. Esto es súper nuevo. Máscaras N95 biodegradables y compostables. Esto es de aquí, de Vancouver, donde yo vivo. La Universidad de BC diseñó lo que podría ser la primera máscara N95 biodegradable y compostable. Las están haciendo de fibras de madera y realmente la necesidad salió sin hablar de política de nuevo, porque hubo países que dijeron, nos vamos a guardar nuestras máscaras N95, ya van a ser de consumo interno, no se las vamos a chipear a los canadienses. Y eso pasó justamente en el momento donde Canadá estaba llegando al tip de la curva y donde había más gente infectándose y nos estábamos quedando sin supplies de máscaras para nuestros primeros first responders en los hospitales. Además de eso, en la entrevista que le hicieron al jefe del laboratorio de la universidad, su motivación fue que él decía, hay tantos millones de máscaras y guantes que se están usando, que la gente no generalmente, muchos sí, pero algunos no los disponen de la mejor manera, se caen al piso, van a terminar en nuestros ríos y los océanos. Necesitamos alguna opción biodegradable y es con urgencia que necesitamos esta solución. Entonces, esta es otra de las iniciativas, la quise traer porque me pareció extremadamente aplicable para el caso y es algo que justamente estamos haciendo ahora. Otra cosa que me pareció importante y por qué lo estoy compartiendo es porque fue una iniciativa de la universidad. En el laboratorio de la universidad, el estudiante con el profesor se pusieron a hacer pruebas y está algo ya para estar, ya lo van a poner pues en los tests para ver si tienen las aprobaciones del Estado. Entonces, estos son algunos ejemplos de lo que estamos haciendo. A ver. ¿Se recuerdan que les hablé de el estudio de corrosión que empezó en 1949, que en el 2016 se hizo otro? Bueno, ese estudio de la corrosión también decía, además de las cifras tan grandes que ya les hablé, que si utilizáramos en este momento los recursos, las personas, las invenciones, lo que tenemos hoy en día como raza, como profesionales, como humanos de corrosión, como ingenieros de corrosión, si utilizáramos esto,
ese costo de corrosión que les dije que era 2.4, 2.5 trillones de dólares, reduciría entre un 15 y un 35%. ¿Eso qué quiere decir? Que algo estamos haciendo más. Simple y llanamente eso. ¿Por qué estamos dejando que el costo suba? Que estemos afectando vidas humanas, que estemos matando gente, porque todavía se muere gente cuando hay problemas de estos y las plantas explotan o las tuberías fallan. Cuando tenemos herramientas en las manos que podríamos estar utilizando y reduciendo esos costos. Esa es otra pregunta que uno se tiene que hacer. ¿Qué es lo que no estamos haciendo? Entonces, muchas veces lo primordial que uno quisiera saber es cuál es la vida útil de esta planta que vamos a construir, cuál es la vida útil de este puente que vamos a hacer, cuál es la vida útil de esta tubería, cuál es la vida útil de este tanque de almacenamiento de agua, qué es lo que yo quiero, pero además de eso es qué va a pasar después de que ya su vida útil se termine y cómo lo vamos a diseñar para que aguante eso, cómo lo vamos a inspeccionar, cómo lo vamos a reparar y finalmente cómo lo vamos a sacar de servicio. Es que realmente es durante toda la vida útil que nosotros tenemos injerencia en eso. Por eso yo les decía hace unos momentos, estamos en un momento histórico donde tenemos la oportunidad como profesionales de tener injerencia y de tener tenemos la oportunidad, realmente es una oportunidad de cambiar el rumbo de las cosas. Bueno, todo ese preámbulo nos lleva a que les vaya a hablar de las herramientas que les proponemos, Carlos y yo aquí para hablar de esto. Yo sigo diciendo Carlos porque con Carlos escribimos este paper. Sin embargo, para aquellos que no sabían, la NACE tiene estamos creando en NACE un área donde vamos a hablar de sustainability y obviamente en la parte de sustainability cabe mucho hablar de economía circular. Entonces hay un SDG que ya está creado y hay mucha material que se está armando en ese sentido. Entonces a veces yo me refiero a Carlos solamente porque el paper fue con él, pero estas son cosas que se discuten día al día en esos comités. Entonces, herramientas de ingeniería de la corrosión. En este triangulito lo que queremos presentar es lo siguiente. Consideramos que el programa de manejo de corrosión es una de las cosas más importantes que nos ayudan. Sin embargo, solamente el programa de manejo de corrosión, sin un programa de indicadores de gestión adecuado o sin la educación pertinente de las personas que están ahí, no nos sirve. Entonces, estas tres cosas tienen que estar en perfecta armonía para que nosotros tal vez lleguemos a una optimización de todo lo que estamos haciendo de una manera sostenible para que lleguemos a ese equilibrio. Entonces, vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos y además aquí en el programa de manejo de corrosión lo vamos a desglosar en partes individuales. Espero que no se me pierdan. Por favor, si necesitan aclaración de algo, me dicen en cualquier momento. Entonces vamos a hablar del programa de manejo de la corrosión. Los programas de manejo de corrosión, utilizando conceptos como que estos, también como les decía, ahora los vamos a desglosar un poquito en las siguientes diapositivas, pero a grosso modo que es diseñar con un propósito, mantener con integridad y según corresponda, y desmantelar con una segunda vida en mente. ¿Qué quiere decir todas estas cosas? Cuando uno diseña con propósito, y aquí les voy a hablar un poquito de algunos ejemplos que yo he tenido en mi vida profesional, tiene que mirar las condiciones de funcionamiento. ¿Qué tanta precisión se necesita del diseño? ¿Qué tanto necesito yo que esto funcione de esta manera o de la otra? En este caso, por ejemplo, eso es cómo evitar y cómo prever que las plantas o las infraestructuras o que nuestros proyectos estén diseñados de una manera eficaz.
evitar los puntos ciegos. Uno como cuando va manejando, uno va mirando hacia el frente, pero si va a cambiar de carril tiene que voltear la cabeza y para poder cambiarse de una manera segura. Ese es el punto ciego que llaman del carro. Es lo mismo en la planta. Si uno solamente empieza a producir y no mira dónde podría tener puntos susceptibles, pues en algún momento va a tener un incidente si se piensa cambiar de carril. Si solamente maneja derecho y no hay más carros en un mundo ideal, probablemente no, pero esa no es la condición de una planta en operación. Mantener seguro corresponda. Claro, obviamente, si uno conoce, reconoce, identifica y ya sabe cuáles son sus puntos ciegos, el mantenimiento es simplemente, ok, usted ya sabe que tiene, por ejemplo, en la salud de cada persona, usted sabe que tiene una caries, es su decisión si va y se la hace arreglar ahorita o si deja eso para que se la hace después y hay otras cosas que entran en juego. Entonces, ¿qué pasa cuando uno encuentra los defectos? ¿Cuáles son los actos seguidos? Aquí es bien interesante porque generalmente cuando yo entro a esto hago un ejercicio de que la gente levante la mano. Y estoy con profesionales y realmente nunca me ha tocado un auditorio donde mucha gente levante la mano. Una de las preguntas que yo hago acá es, ¿cuántas de las personas que trabajan en las plantas saben exactamente cuáles son sus bad actors y que les producen problemas de integridad o de corrosión? Y realmente hay muy pocas manos que se levantan en ese momento. Entonces, esta es la parte de diseñar con propósito. Saber sus puntos ciegos, ya sé que voy a tener un problema si pongo tornillos que son de acero inoxidable en unas juntas que son de carbon steel. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya sé que voy a tener problemas si cuando estemos haciendo el mantenimiento no se sigue el procedimiento de torqueado. ¿Tenemos un procedimiento de torqueado? Esa es otra de las preguntas que siempre hago y que casi nunca me pueden decir a ciencia cierta. Siguiente, mantenimiento con integridad. Se asegura haciendo obviamente una selección adecuada de material. Si uno selecciona los materiales desde el diseño, que fue la diapositiva anterior, cuando vayamos a mantener, ya sabemos que vamos a tener menos problemas, no vamos a tener tantas cosas con las cuales lidiar, sino solamente lo que ya sabemos que vamos a encontrar. Sabemos cuáles son nuestras ventanas operacionales. Tenemos un estudio de corrosión en sitio, sabemos cuáles son los mecanismos de daño. Entendemos muy bien qué es lo que vamos a hacer como planes de inspección. O sabemos que el mecanismo, cuántas veces he llegado yo a plantas, le pregunto a la persona encargada cuáles son los mecanismos de daño y la respuesta es no, yo creo que estamos esperando que haya fisuras por H2S. Y cuando llegamos a mirarlas, a mirar bien los planes de inspección están basados en puntos de medición ultrasónica. Entonces hay una falta de coherencia un poquito en ese lugar. También tenemos que ver que hay diseños que no son eternos y que la vida de las plantas determina en la manera como la estamos usando, cómo va a envejecer esa planta, cómo se está envejeciendo la planta. Le estoy causando más daños haciendo lo que está pasando, el blend de crudo que estamos pasando. Estoy consciente de que los niveles de azufre que estamos pasando van a causar problemas aguas abajo. Sabemos que los niveles de cloro que vienen de este pozo donde estamos tomando el agua son elevados. Ya sé qué es lo que va a hacer mi impacto en los intercambiadores, los tubitos de los intercambiadores que son de 304. Todo ese tipo de cosas nos tenemos que preguntar. Hay algo que siempre falla aquí y realmente ha sido muy difícil saber a ciencia cierta cuál es un manejo eficaz de los cambios, los MOCs o Management of Change,
son procesos y procedimientos que fallan muy, muy seguido. Esos procesos de management of change han tenido, o son, yo creo que son merecedores de un estudio bastante más grande de lo que se le está dando. A ver, permítame un momentico porque parece, hay una pregunta y me están diciendo aquí, un punto ciego en las refinerías es el corrosion and the insulation en las tuberías. Sí, ese puede ser un punto ciego, pero se vuelve punto ciego cuando uno no lo identifica, o si lo identifica, no lo inspecciona, o si lo inspecciona, hace caso omiso. ¿Por qué? Y eso les voy a hablar en la siguiente diapositiva. ¿Cuántas veces no les ha pasado? Y si no les ha pasado, probablemente les va a pasar en su vida de profesionales. Llega uno a una parada de planta y cuando están en preparativo de la parada de planta dicen, ok, vamos a inspeccionar todo esto, tenemos que quitarle el aislamiento a la columna de vacío y vamos a inspeccionarla. Pero entonces inspeccionar la columna de vacío es poner todo el scaffolding, perdí la palabra en español, disculpen, el scaffolding, subir la gente, quitarle isolación, volver a empezar. Y el costo de eso versus hacer una reparación que tienen que hacer en el CAD Cracker es más inmediato el CAD Cracker. El corrosion and the insulation es algo que siempre ha estado como que no le tienen la importancia que debe tener. Les voy a compartir algo que pasa aquí mucho en Canadá. Aquí las temperaturas sobre todo en Alberta y en Saskatchewan, que son donde están la mayoría de partes o de empresas de producción de tipo mina, ahí el clima es muy seco, entonces la humedad relativa es bastante seca y existe la creencia de que como es tan seco, no hay COI, porque es seco, entonces no se pinta absolutamente nada y solamente se pone el isolante así. Y han habido casos de microclimas, por ejemplo, en donde, sí, yo estoy de acuerdo, el clima como en general del área de Alberta, de Fort McMurray, donde quedan estas plantas, es bastante seco, pero los microclimas, es decir, cerca de una estación de bombeo, cerca de una planta de tratamiento de agua o cerca de los intercambiadores de plate and frame exchangers, hay muchísima agua, entonces ese microclima es bastante húmedo y eso no se tiene en consideración ni en el momento de diseñar, ni en el momento de inspeccionar, ni en el momento de reparar, solamente se tiene en cuenta cuando las cosas ya les fallan, de que ese clima en esa parte de toda la planta es bastante húmeda. Así el clima en general de la región de la ciudad sea muy seco, el microclima en esa parte es húmedo. Ok, aquí me están diciendo, hay una pregunta en el Facebook Live. ¿Qué información se necesita para establecer un mecanismo de daño? Ok, ¿qué información se necesita para establecer el mecanismo de daño? Hay mucha información que entra en juego. Se tiene que saber, por ejemplo, se tiene que saber el material. Voy a hablar de un equipo bajo presión. Entonces tienes que saber el material, tienes que saber no solamente el spec del material, sino también qué tipo de tratamiento se le hizo al material. ¿Le hicieron tratamiento térmico? ¿No le hicieron tratamiento térmico? Aparte de eso, ¿qué tipo de soldadura? ¿Cuáles procedimientos se utilizaron? ¿Está pintado? ¿No está pintado? ¿Tiene recubrimiento exterior? ¿No tiene recubrimiento exterior? O sea, eso es lo que pertenece al diseño del equipo como tal. Aparte de eso, tiene que haber una evaluación también de en qué ambiente está operando el equipo, cuál es la temperatura, cuál es la presión, si está diseñado para la presión que necesito, si está diseñado para la temperatura que necesito, si está diseñado para el flujo que necesito, la velocidad que necesito, la cantidad de sólidos que necesito, si está diseñado para los contaminantes que tengo. Entonces, todas esas son preguntas que tienen que ser respondidas.
cuál es la cantidad de contaminantes que uno tiene, en qué estado están los contaminantes, estamos hablando de una fase líquida, de una bifase, de qué tipo de fase estamos hablando, cuáles velocidades tenemos, todas las condiciones de diseño y de operación. Y aparte de eso, entonces, con las experiencias, con las normas, está la EPI 570, 577, la 580, se hace toda una investigación de qué podría pasarle a mi equipo, porque es que no simplemente porque un equipo esté en un servicio quiere decir que va a fallar por algo. Hay algunas, en mi punto de vista, hay cierta misconception que se tiene de que porque un equipo esté en cierto ambiente y tenga cierto material, automáticamente tiene falla, y probablemente si se toma hacia la ligera, no es la respuesta correcta. Hay partes de los equipos que son más susceptibles que otras a los daños hacia el ambiente en general, lo mismo que les estaba explicando ahora. El clima en general es seco, pero el microclima en ese pedacito de la planta es húmedo. Lo mismo es esto, en general puede que no esté susceptible, pero por ejemplo en la soldadura, en la zona afectada por el calor de la soldadura, está susceptible a que le salgan las cracks por H2S, por ejemplo. Entonces, entran todas esas cosas en juego. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo se establecen los lazos de corrosión? Prácticamente de la manera que ya respondí, hay que mirar qué tipo de material es, cuál es el flujo, de dónde a dónde va de qué equipo a qué equipo. Acá nosotros lo llamamos sistematización y circuitización. Entonces se hace la sistematización dependiendo de qué tipo de flujo, de fluido se tenga, y el sistema, que es un poco más grande, se divide en circuitos, que no es otra cosa que un segmento mucho más manejable por si algo se daña, sea mucho más fácil hacerse la reparación y hacer las inspecciones, porque si no sería un poco muy complicado tener tanta información de un lazo si es demasiado grande. Espero que eso haya resuelto esta pregunta. Ok, perfecto. Bueno, entonces me salió un poquito del tema, pero no quiero dejar preguntas sin contestar. Entonces, si tienen preguntas, me las hacen. Estábamos hablando del mantenimiento. ¿Y qué es la idea del mantenimiento? No simplemente, antes el mantenimiento se hacía bastante basado, y acá le decían como de bomberos, o sea, firefighting. En el momento que había algo, todo el mundo corría, apagaban, arreglaban y seguían. La idea de ahora es que, como estamos queriendo ser más eficientes, hacer menos incidentes, tener menos daños al ambiente, quemar menos las personas, hacer menos de todo lo que no hacíamos bien. La idea es hacer las inspecciones que se necesitan hacer, dónde se necesitan hacer. Para eso tiene uno que conocer los puntos ciegos que se determinan como sabiendo sus mecanismos de daño, con la técnica adecuada para determinarlo, porque un ultrasonido, una medición de espesor de ultrasonido no le va a detectar una fisura, eso es garantizado. Y hacer acción. ¿Por qué? Porque hay muchas veces de que sale uno en una parada de planta, hacen miles y miles de lecturas, hacen miles y miles de inspecciones, pero esa data simplemente se acumula. Si eran los equipos, se comienza la planta y se dan cuenta a la mitad del recomienzo de la producción de nuevo, que algunas de las cosas que comenzaron no van a aguantar el ciclo completo hasta el siguiente shutdown. Y eso ha pasado acá. A mí me ha tocado ver eso, de que cerraron, empezaron y miércoles nos faltó hacer la revisión de esto. Finalmente es una reparación grande, no nos vamos a llegar hasta el siguiente ciclo. Tenemos que hacer una parada de planta, acá las llaman pit stops o algo así como pequeñita para separar rápido, en la mitad del ciclo que debería tenerse.
Entonces, esa es más o menos la idea. Mantenimiento según corresponde a lo que se le debe hacer, cómo se le debe hacer y utilizar la información, no dejarla ahí. El siguiente y último punto, bueno, no, este no es el último punto, el antepenúltimo punto, vamos a hablar un poquito del desmantelamiento. Antes de hacer el desmantelamiento, cuando ya uno llega al fin de vida de los equipos, hay muchas herramientas que permiten alargar estos fines de vida de los equipos. Por ejemplo, una de las herramientas que más se utilizan es el Fitness for Service o la extensión de vida. Estas son dos de las herramientas que más información nos dan y que nos permiten tomar unas decisiones basadas en cálculos y en algo un poquito más certero. Está el idling. Yo no tuve una palabra suficientemente cercana en el español para traducirlo, pero la idea del idling es que algo que ya no está en servicio se limpie, se ponga en una atmósfera controlada y se deje almacenado para una futura utilización. Esto es algo que también en mi experiencia personal falla muchísimo en las plantas, sobre todo en intercambiadores de calor, donde sacan los bundles, los tubos, los limpian químicamente y los dejan sentados en el yard en unas esteras. No hay una purga de nitrógeno, no hay un pedazo de madera encima de los flanges para proteger las caras de los flanges. Hay mucho, están a la intemperie. Eso pasa bastante también en mi experiencia con las Pressure Relief Devices o PSDs. Es una parte que ya cuando se desmantela no está finalmente, no le han dado de baja, no lo van todavía a mandar al yard de reciclaje el equipo o la parte. Sin embargo, no se toman las medidas necesarias para que haya un aire y que cuando finalmente lo vayamos a utilizar no lo podemos utilizar porque ya está con problemas. El abandono, yo no sé cómo funciona y yo esperaría que debe haber algún tipo de normativa en Perú, sobre todo cuando pasa por la selva y por todos esos paisajes tan hermosos que tienen ustedes. El abandono de gasoductos o de tuberías, ¿cómo se hace eso? No estoy segura de la normativa suya. Aquí, por ejemplo, los entes reguladores no permiten que se dejen las cosas abandonadas sin antes haberles hecho algún tipo de assessment y que se les haya estudiado cuáles impactos ambientales va a tener el hecho de dejar esa tubería ahí enterrada o dejar ese pedazo de asset ahí. Finalmente el reciclaje y si se recuerdan un poquito la diapositiva que mostré que hablaba de la producción del acero, la parte de chatarra y el mineral de hierro para producir el acero era más o menos equivalente, le ponían más o menos la mitad de mineral de hierro y la mitad de chatarra. Sin embargo, esto está trayendo una cantidad de otros problemas porque ya los materiales vienen mucho más aliados. Hay elementos de aleación como el cobre que traen problemas ambientales y que traen problemas de resistencia y que traen otro tipo de cosas, inclusiones y que nos traen cosas en la producción final del acero. Entonces, esta es la parte de desmantelamiento. Esto hasta aquí concluye el primer punto del que les quería hablar, que era el programa del manejo de la corrosión. Y cómo algunas ideas de cosas que en nuestras experiencias han fallado nos darían un poquito de tela para vislumbrar qué es lo que podríamos hacer mejor. La segunda parte que les quería mostrar es la parte de los indicadores de rendimiento o los indicadores de gestión. En inglés son los Key Performance Indicators. Y aquí, y yo les dije esto al principio cuando hablé del triangulito,
Si no hay equilibrio entre estas tres cosas, no puede haber un buen outcome. Este es otro triángulo entre personas, herramientas y procesos y procedimientos. Las personas tienen que estar bien entrenadas, tienen que estar dispuestas, tener la cultura corporativa y tener el soporte de los superiores, de los líderes de las organizaciones para que esto funcione. Si una persona sola, aislada, esto es algo corporativo. En la parte de herramientas hablamos de softwares, por ejemplo, de RBI, o hablamos de softwares de modelos de determinación de corrosión o de erosión, herramientas que nos permitan hacer las cosas de una manera más eficaz, que en el momento en que haya una falla podamos tener una trazabilidad y podamos decir, ok, esto pasó porque no lo inspeccionamos, o lo inspeccionamos pero no nos dimos cuenta, o finalmente nunca se ha inspeccionado. Y los procesos y procedimientos de cómo se hacen todas estas cosas. ¿Cuál es el reto? Y el reto grande acá es alinear estos Key Performance Indicators en diferentes grupos de las empresas. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque hemos encontrado a través de nuestra vida de profesional que hay una desconexión entre, por ejemplo, lo que hace el grupo de proyectos de ingeniería. Ellos, los medidores que tienen son, vamos a terminar el proyecto por debajo del budget, por debajo del tiempo, o en tiempo por debajo del budget. Pero los medidores con los que en la misma empresa se evalúa a los profesionales de integridad, por ejemplo, es cuántas fallas he tenido, cuánto es el tiempo entre fallas, o cuánto rendimiento tengo yo en mi equipo. Y esas son cosas bastante diferentes. La diferencia y la falta de alineación entre grupos de las mismas empresas nos está llevando a que de pronto se tomen decisiones en el momento del diseño que van a afectar la operación, o que van a afectar el cómo se controla, y me están diciendo aquí, perdón un momentico, me están diciendo que mire el chat, que hay algo del cual están comentando. Vamos a ver. Mejorar en analizar. En Perú, para sistemas de integridad de ductos se usa la ASME 31.h para gas natural y APD para hidrocarburos y gas HC líquidos. En Perú y el todo el mundo lo que se hace en Perú es el DS081. Sí, estoy de acuerdo. Están las normas API, las normas ASME. Las normas ASME sobre todo nos guían en la parte de diseño, sin embargo las normas API nos guían en la parte de inspección y control y cómo mejoramos. Me queda bien difícil regresarme y ver todos los comentarios, entonces yo voy a dejar que Shirley me haga las preguntas para que yo en este momento no tenga que regresarme y ver todos los comentarios. Shirley, te dejo para que tú hagas el filtro y me hagas las preguntas, ¿vale? Ok, entonces ese es el reto. El reto de los indicadores de gestión es ese. Cómo se hacen, cómo se manejan, cómo se controlan y qué se hace con ellos, cómo está evaluando uno sus empleados, cómo está evaluando la empresa, todo el personal, y si esto está alineado o no con hacia dónde quiere ir la empresa. La NACE tiene de nuevo una herramienta que se llama el NACE Impact Plus. El NACE Impact Plus nació justamente después de haber escuchado estas cifras astronómicas de costos de corrosión que nos presentó el NACE. El NACE Study del 2016, y es una herramienta que permite hacer una evaluación de cómo están funcionando las áreas de la empresa, porque el concepto antiguo que se tenía era que la corrosión se hacía entre los ingenieros de corrosión
y los ingenieros de integridad, y nadie más tenía nada que ver, y es un concepto bastante errado. Tan errado que, por ejemplo, la API salió hace algunos años, identificó este problema y dijo, vamos a crear algo que se llama los Integrated Operating Windows, o las ventanas operacionales, y ahí va a ser una guía para las personas de operación para saber cómo no infligir, cómo no hacer que haya daños en los equipos por nuestra manera de operar, cómo podemos proteger de que lo que estamos haciendo, operando y procesando, no afecte la integridad de los equipos. Entonces, esa es esta parte de los indicadores de rendimiento. Y el tercer punto que les queríamos tocar era la educación. ¿Y por qué la sacamos de la parte de personal? Podría uno debatir el por qué sacamos esta parte de educación solamente en su contexto. Porque finalmente hay muchísimas organizaciones ahorita que están muy abiertas a todo este tipo de cosas. Simplemente este tiempo que estamos compartiendo juntos, el hecho de que haya aquí 130, 140 casi participantes, quiere decir que ustedes están motivados por aprender, quiere decir que hay una organización, que en este caso es la NACE Uni Student Section, la sección de NACE International Peru, todas estas personas, todas estas organizaciones que están no fortaleciendo, pero promoviendo el paso de esta información de una persona a la otra, que se divulguen las cosas, que haya mucha más diversificación del conocimiento, que hayan herramientas finalmente, para que los profesionales, los jóvenes ingenieros, para que todo el mundo haga uso de ellas. En la parte de economía circular como tal, está el Instituto Ellen MacArthur. Ellos han hecho bastante investigación en esta área, son pioneros en esta área. Y en su sitio web tienen unas cosas bastante interesantes, como por ejemplo, tienen unas diapositivas para los profesores, que son disponibles para profesores, y el nombre de eso es Challenge to Students to Rethink. Como que pónganlos a pensar un poquito y a pensar 2 veces en cómo se están haciendo las cosas. Entonces hay muchísimo material afuera para poder hacer este tipo de cosas. Vamos a ver si aquí hay algo. Aparte de la educación de las personas y el común de los mortales, como yo, como cualquiera de nosotros, y yo no sé si dentro de la audiencia haya alguien que sea un líder o que tenga decisión, pero en ese momento también es esa educación a los líderes sobre la importancia de las medidas de corrosión, de por qué esto es importante, de por qué queremos que nos escuchen, de por qué esto no simplemente es algo de un capricho del ingeniero que quiere hacer así o así la cosa. ¿Cómo podemos hacer esto sostenible, rentable, y al mismo tiempo contribuimos para que haya menos incidentes y menos accidentes? Entonces, es la parte de educación. Aquí hemos encontrado nosotros que hay muchísima dificultad de parte del ingeniero, de la persona técnica, porque cuando la persona técnica va y habla con los directivos, la primera pregunta es ¿cuánto va a costar esto? ¿Por qué está tan caro? Entonces, esa es la última parte. A ver, parece que hay otra pregunta. Nos pueden regalar el contacto, dirección. Sí, estamos hablando del contacto. Ya en mi última diapositiva está mi email. Cuando ustedes quieran pueden escribirme. Las personas que deseen, yo de esto no hablé con Shirley, entonces no sé cómo vamos a hacer la distribución de este material, pero
Si alguien quiere obtener las diapositivas, me avisan por un email y yo puedo con mucho gusto enviárselas. Y ya les voy a dar el número del paper para que lo descarguen del sitio de la NEIS. Ya estamos por terminar, esta es mi última diapositiva. En resumen, finalmente, un mejor manejo de la corrosión no solamente reduce las fallas, mejora los indicadores de salud y ambientales, obviamente decrece los gastos que son innecesarios, sino que también nos ayuda para que tomemos las medidas necesarias desde el diseño hasta el desmantelamiento de los equipos. ¿Para qué? Para reducir el desperdicio, para reducir para utilizar debidamente los recursos y contribuir con los conceptos de economía circular. Finalmente tenemos que unirnos todos, gobernantes, personas de ciencia de las universidades, investigadores, empresarios, para difundir esta información y hacer oír nuestras voces de que esto es algo importante para crear un impacto positivo en la sostenibilidad finalmente de nuestro futuro. Eso es todo lo que yo tenía para compartir esta noche. Yo extendí bastante. Espero que haya sido interesante para todos. Como les digo, acá está mi email. Este es el email de Carlos Enrique, quien escribió el paper conmigo. Este es el nombre del paper que va a salir en los proceedings de la NEIS 2020. Creo que en el comité dijeron que probablemente para julio ya estén disponibles los papers. Este es el número del paper, este es el nombre. Ahí hay información bastante en detalle, es un paper de más o menos 12 hojas.